Bueno, muchas gracias, John. De verdad, ha sido un placer escucharte, sintetizar este decálogo o este manual en tan corto periodo de tiempo. Vamos a pasar la tarde de hoy en esta tertulia que tiene por título Reimaginar el territorio, en búsqueda de una ciudad resiliente. Las reglas del juego son que tenemos 4 bloques de los que vamos a hablar y 20 minutos para cada bloque. Y queremos que todo el mundo participe por igual, si puede ser. Bueno, quiero presentarles a todos ustedes los ponentes. En primer lugar, tenemos a Elena Teles. Ella es arquitecta del Servicio de Planeamiento y de Planificación de la Gerencia de Urbanismo de San Cristóbal de la Laguna. Tenemos con nosotros también a Fermín García Morales, que es arquitecto experto en urbanismo, que ha trabajado muchos años en la gerencia de urbanismo de Santa Cruz y ahora mismo es gerente del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación Turística, perdón, de Puerto de la Cruz. También tenemos con nosotras a Dara Medina Chirino, que es socióloga, es máster en Sociología de la Población y del Territorio y las Migraciones. Además, es especialista en investigación social aplicada y análisis de datos. Actualmente también coordina la Universidad Rural, que acaba de terminar su tercera edición. También tenemos con nosotras a María José Guerra. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, además de catedrática de Filosofía Moral de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Lleva grupos de investigación muy interesantes como, que versan sobre temas de vulnerabilidad, precariedad y brechas sociales, además de teorías feministas. Bueno, a Joan lo he presentado antes. Perdón, disculpa, Antonio. Sí, no estoy desordenado, perdón, Antonio. Antonio Hernández Hernández es ingeniero industrial y máster de cartografía catastral informatizada. Es además actualmente jefe del servicio del Sistema de Información Geográfica del Cabildo de Tenerife. Y ahora procederé a presentar los 4 temas generales. En primer lugar, vamos a hablar de urbanismo regenerativo como instrumento de planeamiento. Luego hablaremos de la ciudad habitable, esa ciudad de 15 minutos que mencionó antes John. Pasaremos a tratar también un tercer bloque sobre ecología y sistemas circulares. Y por último, reflexionaremos sobre el uso de la tecnología en las distintas fases que tendremos de planeamiento futuro. Entonces, empezamos el primer bloque. Este bloque lleva por título El urbanismo regenerativo como instrumento de planeamiento, de lo micro a lo macro, de la calle al territorio. Después de escuchar la ponencia, pues a uno lo primero que le viene a la cabeza es una serie de preguntas. Entiende una serie de patrones que se han llevado a cabo en este trabajo y automáticamente, por lo menos yo, no sé qué les pasa a ustedes, uno intenta imaginar y aplicarlo quizás a nuestra ciudad de Santa Cruz de Tenerife o al territorio, porque como bien dijo John antes, no podemos estar entendiendo las ciudades y los planeamientos de forma aislada, porque al final todo forma parte pues, de un ecosistema. Exacto. Entonces, no sé si ustedes antes de escuchar a John ya habían empezado a pensar en estos temas. Bueno, si quieres empiezo yo por el tema de los conceptos, que no desde la filosofía, ya sabes que tenemos esta manía conceptual, y me parece muy pertinente elegir el tema y el concepto de regeneración frente, diríamos, a lo que venimos viendo, la mera sostenibilidad, porque efectivamente, y tú lo has dicho, ¿no? Y lo has subrayado, el daño está hecho. Y el daño implica intervenciones que signifiquen sanación.
Me ha hecho pensar mucho porque yo este año también he estado participando con un grupo de colegas, que llevaba una persona muy joven, sobre rewilding. Y uno de los seminarios fue rewilding urbano, lo hicimos en Barcelona. Y claro, ¿no? A mí un poco se me cayó la utopía en el sentido de, bueno, todas esas zonas lo podemos ver en Santander, ¿no? De marismas o de recuperar biodiversidad, recuperar naturaleza, cuando todo lo que se había hecho, por ejemplo, ¿no? En Barcelona, con las grandes manzanas, las superillas, llevó a un proceso de gentrificación verde muy, muy problemático, porque, y esa es un poco la pregunta o la cuestión que me ha estado a mí pinchando todo el tiempo. Claro, ¿no? Hacemos todo este diseño, pero las fuerzas del mercado, las fuerzas de la especulación inmobiliaria están ahí. Quizás a lo mejor en Santander un poco menos por lo que decías de pérdida poblacional, pero en un territorio, pues ya es la palabra de moda, tan tensionado como Canarias, ¿no? Ahora es, ¿no? Tensión, tensión, tensión. Justo tenemos unos procesos de gentrificación turística, ¿no? Urbana, absolutamente brutales. Y bueno, ¿no? Lo llevo un poco a mi terreno, que están generando pues un aumento de la desigualdad y la expulsión muchas veces, ¿no? De la población local y más vulnerable. Entonces, bueno, ¿no? Eso es un poco el asunto de que me parece un gran hallazgo, porque claro, aquí hay heridas, diríamos, del territorio, de la naturaleza, también del tejido social, y plantear el partir del daño y qué hacemos para, ¿no? Sanar y resolver ese daño, ser parte de la solución, me parece una estrategia muy interesante. A mí me gustaría preguntar, aunque no quiero que esto se convierta en un interrogatorio. Le prometí a Marta que en este o sea, que podéis preguntarme, pero yo de momento no voy a hablar. Hasta que Marta no me dé permiso, yo no hablo. Marta, procede. No, me interesa mucho esa articulación con el resto del territorio, ¿no? Cómo se plantea, porque yo empecé un poco dedicándome a lo urbano, pero luego fui a una visión más amplia del territorio, precisamente porque me di cuenta mm, eh, que en las ciudades no estaba la solución en un momento determinado, ¿no? Ahora quizás entonces, y ahora que me he ido un poco más a lo rural, precisamente para ver esos daños y cómo trabajarlos, pues esa articulación me interesa mucho cómo la han desarrollado porque bueno, creo que ahí está parte de la clave, ¿no? De no aplicar modelos aislados, estancos, sino que trasciendan un poco más al municipio en este caso. Mm. Sí, bueno, yo tampoco es que quiera hacerle una pregunta a John, pero creo que en su exposición y habló de esos límites fuera de la ciudad y cómo tenemos que abordarlos desde el urbanismo, ¿no? Hay un concepto que no es nuevo, pero que se está retomando, que es el de bioregión, y además se habla en el libro y en el caso de Santander, ¿no? Entonces, claro, es un concepto, en este caso, que está todavía por apuntalar, ¿no? Pero cuando he leído sobre bioregiones, de hecho se acaba de publicar recientemente un libro en Icaria, lo que me cuesta es esa extrapolación que pedía Laura a una isla, ¿no? Una isla casi que en sí misma es una bioregión. Me cuesta definir bioregiones que trasciendan más allá de la isla, ¿no? Entonces, bueno, aquí también en muchos debates que ha habido en el colegio se ha hablado de la isla-ciudad o de la isla como si la abordásemos como un área metropolitana, ¿no? Por la cantidad, digamos, de urbanización que ya tiene, ¿no? O sea, que lo que quedan son intersticios que son naturales, ¿no? Bueno, yo un poco comentar, porque hicieron un poco la pregunta del bloque, ¿no? De cómo se puede extrapolar un poco a los municipios. Pues la realidad que existe ahora mismo en muchos municipios, nosotros lo tenemos en La Laguna, es que los planeamientos están muy atascados, o sea, los planes empiezan, hay muchos problemas,
parece que el plan general tiene que resolver todos los problemas del mundo, los temas sectoriales, supramunicipales. Y entonces, por ejemplo, desde La Laguna, en un momento dado, cuando hubo el cambio de gobierno, y que fue también a raíz de todo el tema del COVID, un poco lo que se planteó fue si seguíamos adelante con volver a sacar un plan general, con todos los problemas que había, teníamos un plan que no lo terminamos de cerrar, si se volvía a iniciar. Y un poco el servicio donde estamos trabajando, que es en La Laguna de la Gerencia, ha habido, desde hace muchos años, se impuso un poco equipos mezclados, juristas, arquitectos, temas de sistemas de información. Lo que se pensó, que nos vino muy bien el COVID, fue intentar sacar algo diferente. Habíamos visto los trabajos de John en Paisaje Transversal, habíamos un poco estudiado, es el momento también de las agendas, todo lo que está surgiendo, y entonces se plantea sacar un contrato eh, que fuera a hacer un modelo con un plan de acción. Como lo dijéramos, ese contrato sale desde la gerencia, nosotros tenemos un marco de trabajo, y lo que sí que pedimos fue que se intentaran estudiar todos los aspectos, o sea, también la parte de las áreas que llevan los planes de acción más de transición ecológica, temas económicos, y que hicieran un prediagnóstico, un diagnóstico, y luego se concretara en unas acciones a diferentes niveles. A un nivel, o sea, del municipio, a niveles de núcleos, y luego a lo que sí dijéramos era las compañeras lo definieron un poco como el urbanismo táctico en ese momento, ¿no? Y siempre en ese plan de acción lo que les pedimos fue que nos dijeran si se podía abordar los temas que nos planteaban en ese modelo desde el plan que existe o con otras figuras, si tenía que ser a través de un nuevo plan o algo más pequeñito. Eso se concursó y hay un equipo que está trabajando, y lo que está ocurriendo es que hay participación, porque pedimos participación, pero estaba un poco viciada por todo lo que había pasado con el plan general, y la gente en la parte del prediagnóstico y el diagnóstico solo te habla de que quiere sus cosas concretas, ¿vale? Entonces, nosotras un poco lo que estamos intentando al equipo es transmitirle que en esta tercera fase que se va a abordar como ya soluciones, sí que haga esa participación más activa con esas plataformas, porque a la gente a veces la parte del modelo, donde se han estudiado temas que o sea, se han visto con problemas de agua que hay en la isla, en nuestro municipio hay muchísimo problema de riesgos, un poco de todo, problemas de normativa que no te deja a lo mejor hacer cosas que la gente quiere hacer con temas de agricultura o colocar redes fotovoltaicas, pues estamos intentando que a lo mejor ellos en la parte más municipal o de barrios se queden a un nivel como más propositivo para que sea un marco para esa parte de plan general que tendremos que abordar en un momento, o incluso cuando nos están presentando planeamientos o modificaciones, tener un marco donde nosotras podamos decir o orientar a la parte política si se está en ese paraguas de la utilidad pública o hacia dónde tiene que ir el municipio, ¿vale? Y, y es verdad que en eso nos están planteando que no se pueden quedar en el municipio, que hay temas que salen por fuera, se van a centrar en hacer proposición para el municipio, pero que es complicado. Entonces sí que es verdad que este tipo de trabajo está muy bien porque te hace ver desde una visión muy arriba y vas bajando, y cómo llevarlo al planeamiento será pues el reto un poco que tendremos todos. Bueno, quizás solamente, en primer lugar, darte la enhorabuena por el trabajo que has hecho y me parece espectacular. Yo he tenido que trabajar, bueno, no, he podido trabajar con muchos arquitectos en los últimos años y realmente lo que nos cuesta, digamos, a los tecnólogos ha sido el proceso de incorporar información de carácter urbanístico en una máquina que hasta cierto punto solo entiende de ceros y unos, ¿no? Voy a contar una anécdota, incluso uno de los que está en la sala se recordará de ello.
que realmente en un momento determinado, a la hora de delimitar si era un suelo urbano, suelo era rústico, si era rustano, porque al final había una superposición al sumar municipios, realmente en el debate de ponerle una casilla, que al final es una base de datos con una serie de condicionantes determinadas, me venían diciendo, dice, no, aquí lo que pasa es que el planificador quería decir tal cosa. Claro, había una interpretación que me intentaban decir sí o no, y yo con todo el respeto del mundo, lo único que puedo decir es, coño, si el planificador quería decirlo, que lo hubiera dicho, porque es que si no, no soy capaz de meter o un 0 o un 1 en la casilla correspondiente. Esa cultura, digamos, de pasar muchos conceptos de carácter urbanístico, que me ha costado muchísimo seguirlos en todos estos años, realmente qué mecanismos habría, digamos, para encajarlo, ¿eh? Ha habido un trabajo muy importante que se hizo aquí de sistematización del planeamiento para, digamos, que una máquina se la tragara, pues ha sido muy complicado porque había que dar un soporte jurídico y todo lo demás, un reglamento que tarde o temprano saldrá. Claro, la tecnología es una cosa, ¿eh? Cómo lo representa, teniendo claro que el soporte jurídico es correcto, es otra. Entonces, ¿qué labor se puede hacer para intentar, digamos, asimilar y tener capacidad de que algo tan, a veces conceptos tan difíciles de materializar, seamos capaces de incorporarlo en un sistema, ya sea de información geográfica o lo que venga ahora derivado de la inteligencia artificial? Muchas gracias, Antonio, por la labor que han hecho de digitalización. A la gente que llega con todo el trabajo hecho como yo, pues nos hace, es nos ha servido como una herramienta fantástica, pero sí que pasa que uno lo ve y ve un patchwork. Uno cuando hace el zoom a la escala territorial, pues se encuentra ese patchwork, pero estoy segura de que en el futuro, pues iremos tejiendo todo un poco mejor. Y la segunda pregunta que que nos gustaría plantear está centrada en el tema de la ciudad de los 15 minutos y los impactos que tiene este tipo de modelo en el que uno puede hacer su vida diaria en un círculo, en un radio de actuación, pues muy cómodo para ir caminando, ir en bicicleta y demás. Em, Está comprobado que tiene repercusiones tanto sociales como económicas, como ecológicas. Y, y bueno, quería queríamos plantear de qué manera podría repercutir la implantación de esos modelos policéntricos autosuficientes, digamos, en, en la isla, a las dos escalas, ¿no? Que, Pues ya llevarlo, ¿no? al- Bueno, porque no sé si no se lo sabes, pero estamos viviendo muchísimo estrés con la movilidad, ¿no? Las situaciones de saturación Lo viví, diaria. según cogí el coche de salir del aeropuerto yendo para el sur, lo viví, pero lo primero, además con lluvia, eso fue como, ya, lo Entonces mejor. ya tienes la experiencia iniciática de, ¿no? de la masificación y para la que, vamos, no hay soluciones fáciles, o sí habría un conjunto de medidas, pero luego la voluntad política de implementarlas, pues ya sabemos que falla. A mí lo que me gustaría decir sobre, ¿no? esto de la ciudad, la política de proximidad, la ciudad de 15 minutos, es que quizás lo más importante sea reordenar las prioridades. Porque claro, ¿no? Heredamos un urbanismo, pues prácticamente al servicio del coche. Y también con algo que yo creo que salía en lo que comentaba Elena, que hay de lo mío, ¿no? Que hay de lo mío, cómo voy a solucionar, pues no sé, mi problema de aparcamiento o lo que sea. Entonces, creo que una premisa importante para plantear esto son todos los temas, pues claro, de gobernanza y de participación ciudadana, porque de alguna manera hay que retejer, porque creo que también está dañado y roto el vínculo social. Y sobre todo el plantearnos que hay cuestiones comunes que van a ser para el bienestar de todos y de todas.
y no solo, ¿no?, que me permitan hacer una cosa o que no me permitan otra. El otro día, creo que lo escuché, ¿no?, por ahí en la televisión, preguntaban sobre el tema del arbolado urbano, que ahora hay una gran polémica en todos sitios. Le comentaban a una señora mayor, no, no, mejor aquí, no, no aparcamientos, y esas plazas de ahora me parecen absolutamente hostiles, ¿no? Que en donde solo hay, no sé, concreto, ¿qué decimos aquí? Em, y decían, bueno, ¿no le gustaría a usted, no? Más arbolado. Y la señora decía, no, no, yo quiero aparcamientos. ¿Por qué? Porque así mi familia que está lejos puede venir a visitarme y aparcar cerca. Entonces salió otro problema social tremendo, que es el de la soledad. La soledad de muchísimas personas en los barrios, sobre todo de las personas mayores, que ya se está empezando a abordar, precisamente en el País Vasco, ¿no? Son pioneros en esto, como un problema de política social. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo arbitrar bienestar para tantas personas que están viviendo solas y que empiezan a tener pues muchísimas necesidades? Muchas que pueden ser de aprovisionamiento, otra de las cuestiones me parece muy importante, ¿no? Además de esta, es el tema de la alimentación, porque creo que la alimentación es algo como que conecta todo, ¿no? Es un problema de suministro, pero también que haya tiendas cercanas, que las personas mayores puedan ir sin necesitar coche, frente al modelo de los centros comerciales que tenemos también aquí, ¿no? Articulando pues nuestra zona metropolitana, y que también generan, ¿no?, un gran problema pues de masificación. Entonces, un poco lo que ¿no?, creo que sería interesante es ver también, es decir, ¿no?, los barrios, efectivamente, ¿no?, cómo articular todas las necesidades dentro de los barrios, pero también esas redes urbanas, como puede ser, ¿no? Tú hablabas del suministro de agua, ¿no? La alimentación, y luego, pues, recursos que son básicos, ¿no? Como los escolares, los sanitarios, los culturales. Bueno, yo estoy verdaderamente espantada porque ahora voy más hacia el sur de la isla, de la carencia prácticamente absoluta de recursos culturales en el sur de Tenerife para la población que vive allí, ¿no? Porque claro, siempre he estado acostumbrada a vivir, ¿no? La Laguna, Santa Cruz, ¿no? Y estar todo el día en estas cosas, ¿no? De conferencias, y de repente, ¿no? Ves municipios, varios municipios, prácticamente sin recursos culturales. Entonces, bueno, es redefinir, diríamos, las prioridades, y también, pues, todos los derechos de esa ciudadanía en términos de accesibilidad y de retejer el vínculo social para entender que hay asuntos comunes que son más importantes que, Mm. ¿no?, que este individualismo que es el que sale si no trabajas eso previamente en los modelos de gobernanza. Eh, para temas de ese tipo, se está trabajando por gente, ¿no? Un poco estas nuevas visiones que los arquitectos nos estamos metiendo en otros temas, todo el tema de la perspectiva de género, como apareció en las evaluaciones ambientales como un indicador más. Algunos estamos aprovechando, nos estamos agarrando ahí y estamos pidiendo que siempre que se hacen análisis se introduzca la perspectiva. Eh, Ahí se habla mucho de la soledad. Es un Claro. tema que se analiza el tema de las dotaciones, la accesibilidad, la movilidad, pero visto desde otra visión, porque a mí me hace mucha gracia y además Inés de Madariaga lo has puesto muchas veces, cuando hacen los estudios de movilidad y empiezan a sacar datos, hay uno que es el de el ocio y las compras, las mujeres. Y no es verdad, porque al final muchas veces vamos a comprar, no porque nos vamos a comprar algo que nos gusta, ¿no? Vamos a comprar la ropa de los niños, las cosas de comer, los hombres también lo hacen, pero es un tema que es más de las mujeres. Llevar a los niños al colegio, aunque se ha repartido mucho ahora más el trabajo, pero al final en esos estudios la carga mucho es más de nuestro. Entonces, a través yo creo que de ese tema está bien. Lo que pasa es que espanta un poco, ¿sabes? Cuando a veces le dices a la gente, tienes que introducir género. ¡Ah! Y todo el mundo, el lenguaje, ¿sabes? Lo único que te dice, voy a poner un lenguaje inclusivo. Y nosotras, no, no, no significa El eso. cuidado de las personas. Claro, entonces yo creo que eso Cuidado. tú también podrías comentar un poco todo el tema
que lleva Sí, a esa mí visión. cuando escucho un poco hablar de modelos, quitando ahora este urbanismo regenerativo que me ha llamado la atención, ¿no? Em, Me cuesta un poco verlo como algo replicable, ¿no? Me gusta más entenderlo como algo provocador casi. Me recuerda un poco a lo que decía el propio Serge Latouche del decrecimiento, más como un eslogan o como una ruta a seguir que como algo aplicable o replicable. Y esta ciudad de los 15 minutos, pues bueno, yo no soy muy optimista en el caso de Canarias, porque me gusta también acercarme a la ciudad entendiéndola como no tanto como una cosa, ¿no? Como casi como un objeto, sino como que la ciudad y sus problemas o sus circunstancias son como la otra cara Sí, de un modelo, de un orden económico, social, cultural concreto, ¿no? Por eso que en el sur de la isla no haya cultura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, porque si no me parece que es como racionalizar en exceso las necesidades de la ciudadanía, entender también que hay como unas necesidades tipo que abordar y no contextualiza mucho el modelo en un territorio concreto. Hay un poco mis reticencias a pensar en esos modelos ahí tipo plantilla casi, ¿no? Eh, Yo creo que me voy a aprovechar el paisaje transversal que atraviesa los 4 bloques que quieres tratar hoy bueno, que queremos tratar en el debate, es el de las personas. Y está claro que un cambio de modelo tan ambicioso como este, o es un cambio colectivo o no es posible, vamos. Es decir, por mucho que hagamos técnicos, especialistas, si no contamos con la ciudadanía, esto es imposible. Y no estoy hablando solo de participación ciudadana. O sea, hay que ser responsable y consecuente. Tú hablabas de los centros comerciales, pues están porque al final caemos en la tentación y vamos a comprar a los centros comerciales. Ser consecuente, ¿qué significa? Pues comprar más en la tienda de barrio que en el comercio electrónico, que también es otro de los problemas que tenemos en este sistema. Y este sistema capitalista lo que ha fomentado principalmente es el individualismo. Y ese es el resultado, la soledad de la que tú hablabas, Manuel. Eh, Hay que cambiar el modelo en todos los sentidos y el decrecimiento no es algo que podamos elegir, es algo que va a ocurrir. No es una cuestión de yo quiero vivir de otra manera, no, no, es que vamos a tener que vivir en un periodo de decrecimiento, porque el capitaloceno o antropoceno, como lo quieran llamar, está en sus últimas, ¿no? Yo, hablando de las personas, me parece fundamental que recordemos, a lo mejor muchos no lo sabemos, eh, muchas no lo sabemos, el que con los objetivos de desarrollo sostenible, cuando se plantearon en 2015, esos 17 objetivos que planteaban un mundo más sostenible para 2030, pues realmente ha fracasado precisamente porque no ha habido una implicación por parte de la gente. Y por eso se han planteado los objetivos de desarrollo interior. No sé si lo habían oído, pero vamos, hay unos objetivos de desarrollo interior y que tiene que ver precisamente con esa sensibilización que tenemos que tener las personas para este reto de conseguir ese mundo más sostenible. Y ahí entramos en 5 dimensiones que son el ser, el pensar, relacionarse, colaborar y, lo más importante, actuar. Yo creo que todas las campañas que estamos viendo de divulgación de las agendas urbanas, tanto pues, a nivel regional como a nivel local, no hacen mención a esto que es lo más importante, porque el motor de todos estos cambios está en nosotros, en las personas. Y yo creo que es fundamental digamos, generar esfuerzos para que esto sea de esta manera, ¿no? Que los cambios se hagan desde las personas.
Bueno, yo para crear a lo mejor algo de debate sobre lo que antes comentaba de la isla-ciudad, llevamos durante los últimos 20, 25 años un crecimiento demográfico espectacular, ¿eh? Y además ese crecimiento ha supuesto también un nivel de dispersión de la población que realmente es el que genera a partir de ahí todos los problemas de movilidad, sobre todo en una isla con una orografía en 3 dimensiones, vamos, que es muy complicada, la gente vive en medianía y ella trabaja en Santa Cruz o en el sur, que es muy complejo a la hora de utilizar un viario que se ha colmatado. Se ha colmatado también porque las infraestructuras al final son lo que son. Y la isla es como un adolescente que ha crecido rápidamente y toda la ropa le queda pequeña. Hay infraestructuras tanto de carácter hidráulico, todo lo que tiene que ver con la autopista del sur o la autopista del norte, que no es una cuestión de invadir más carriles, que es otro debate, ¿eh? Entraríamos en el modelo de Los Ángeles con 18 carriles para al final asimilarlo. Eh, pero hay una cuestión sobre el decrecimiento que decía. Yo creo que, bueno, desgraciadamente, afortunadamente, Canarias es todavía y va a ser siendo un paraíso para mucha gente, ya sean centroeuropeos, ¿eh? Que quieren disfrutar de un invierno muy cómodo aquí y además trabajando o teletrabajando, porque después del COVID todo ha cambiado el modelo, digamos, de trabajo distribuido o teletrabajo, y aquí hay gente de todos los parajes de Europa. Yo creo que seguiremos creciendo, desgraciadamente, demográficamente. ¿Hasta cuándo podemos aguantar? Pues mira, es otro debate. Y lo último, volviendo a lo de la isla-ciudad y solamente repartir una cosa. Al final nosotros tenemos una especie de downtown, que es Santa Cruz Laguna, un Central Park, que es todo el Parque Nacional del Teide con una corona forestal, y después una zona de alta productividad, que es el sur, con la parte turística y la parte, digamos, de producción agrícola. O sea que coincide el mayor efecto, la mayor capacidad económica de generación de riqueza con un espacio que se está comiendo al otro, ¿eh? Porque realmente el sur es la zona con el mejor clima, tal. También es donde está la mayor plantación de todo el sector primario. Entonces, claro, aquí hay un encaje, e incluso con otro tema, que también tenemos una isla vaciada en medianía. Ahí lo que era normal en esa corona de ciudades, o de que es básicamente la capital de cada municipio, que tienen esa dificultad y que se está vaciando a nivel de equipamientos de infraestructuras y demás. Hay casos peculiares o singulares. Pero claro, esta isla ciudad, que ha crecido de forma espectacular en los últimos 20 años, realmente administrativamente es muy complicada de gestionar. Son 31 municipios, 31 alcaldes, 31 concejales de urbanismo. Claro, ponerlos de acuerdo a todos es realmente muy complejo. Pues aquí en estas primeras preguntas hemos tocado un poco, Mm. pues la tercera. Es que una cosa lleva a la otra. No la hemos comido. Y bueno, el tercer bloque está dedicado a temas de ecología y resiliencia y sistemas circulares. Y bueno, lo que nos gustaría tratar son esos temas de movilidad, el efecto positivo que podría tener los corredores verdes en un territorio insular muy limitado. Mm. Em, ¿Qué estrategias o infraestructuras creen que serían necesarias ahora mismo? Bueno, ahora mismo y a futuro. Bueno, empiezo con un apunte que, ¿no? que me ha suscitado sobre todo la intervención de Fermín y que bueno, ¿no? tiene que ver con esto de crecimiento. Está claro que aquí hay un problema no ético ni político, sino lógico, que es que, ¿no? que en un territorio limitado, finito, no puede haber, ¿no? una expansión ilimitada. Esto yo digo, no es ética, es lógica, ¿no? Ujú. Primero. Y claro, la isla, diríamos, frente al continente, porque lo mismo tú en Santander tienes la posibilidad, ¿no? de ir hacia el interior,
se acaba, ¿no? Se acaba y bueno, está todo el tema del mar, incluso de la mercantilización de los usos marítimos, porque me da la sensación de que hay un proceso ahora de concesiones a empresas para determinados, ¿no? Ujú. deportes Sí. náuticos que nos estamos perdiendo, ¿no? Y tiene que ver con algo que planteaban, ¿no? los compañeros de geografía de la mercantilización de la naturaleza. Así que el asunto es que si no logramos eso que se llama la transición ecosocial, pues más o menos equitativa y justa, pues diríamos que las islas son como los territorios perfectos para los colapsos, ¿no? Ujú. Hay toda una literatura enorme, ¿no? sobre este tema de los colapsos. De hecho, ya se habla hasta de colapsismo. Y claro, la alternativa es trabajar en transiciones, ser parte de las soluciones frente pues, a todas las limitaciones, ¿no? El estrés hídrico y sobre todo, pues yo creo que introducir una suerte de ética del cuidado con respecto al territorio es ya urgente, es ya urgente. Si el territorio solo lo vemos como un mero recurso económico, pues al servicio de la mercantilización, pues vamos a tener muchísimos problemas. Tenemos que cambiar nuestra conceptualización del territorio, de la naturaleza. A mí me ha impactado mucho este año estar en ese equipo sobre rewilding. Hay toda una gran organización, se llama Rewilding Europe. Portugal, por ejemplo, el norte de Portugal, que eran zonas vaciadas, pues ¿no? proyectos enormes pues, de reintroducir especies animales, intentar que terrenos degradados, no es el tema del Parque Nacional, sino terrenos degradados por actividad minera, por actividad forestal mal encaminada, porque eran bosques que no correspondían allí, por zonas, pues eso, ¿no? Con determinadas prácticas agrícolas también que han dañado todo, pues bueno, cómo hacer esos procesos de sanación y de regeneración, que ahora yo creo que lo tenemos planteado con todos los efectos del incendio, y también pues con respetar algún tipo de ecosistema como el Tabaibal cardonal, ¿no? que al estar más cercano de la costa y sobre todo en el sur, pues ha sido ¿no? prácticamente liquidado. El otro día me hizo mucha gracia una pancarta que vi en la manifestación del 4 de noviembre, no pude ir, pero vi ¿no? la fotografía y era no me toques los cardones. No me toques los cardones, no sé si los has visto, ¿no? Paisajísticamente. Y claro, ¿no? Tenemos este problema, por ejemplo, de un macroproyecto de un circuito del motor en el municipio de Granadilla, que abunda en esa idea también de la isla como parque temático para turistas, Mm. y que se suma a otros espacios de este tipo, que claro, ¿no? que nos plantean si realmente ¿no? estamos yendo en la dirección de la regeneración y la sostenibilidad o en la dirección de meternos cada vez más en ese hoyo, ¿no? en ese abismo que de alguna forma nos va a llevar a situaciones sin salida. Y aquí voy a decir algo que realmente lo pienso y que me duele, ¿no? Otra de las realidades cotidianas de esta isla y de este archipiélago es la emergencia migratoria. Este mes de octubre ha sido verdaderamente Correcto. terrible Mm. el número de cayucos y además muchos han llegado al Hierro. Mm. Y claro, ¿no? Ahí vienen ya también, más allá de los migrantes económicos, más allá de ¿no? Las persecuciones políticas, vienen los desplazados ambientales, Sí. que Climático. van a ser ¿no? el gran asunto de este siglo XXI. Y que a lo mejor en un momento dado, sobre todo si siguen las olas de calor, los incendios, lo que hemos vivido este verano, a lo mejor nosotros, a lo mejor ya somos mayores, pero bueno, aquí tenemos nuevas generaciones, ¿verdad? Por venir. En la mesa, o sea, a lo mejor, ¿no? Acabamos siendo refugiados ambientales, porque ya sabemos que toda la zona mediterránea y toda la zona de influencia del desierto aumenta. Entonces, el problema aquí es de cómo incorporar perspectivas a largo plazo cuando lo que se impone son perspectivas cortoplacistas del beneficio inmediato, ¿no? Más turismo, más turismo, más turismo, y ya con ese precio de expulsión de la población local
que, bueno, mucha gente joven que aquí no puede, ¿no?, trabajar y acceder al alquiler, pues se está yendo a otras comunidades autónomas. Y eso ya no lo teníamos planteado con la crisis anterior y ahora diríamos que se está reforzando. Entonces, ¿no?, son asuntos que nos llevan a plantear ética del cuidado de la naturaleza y del territorio, y esto es un cambio político radical, pienso yo. Y también, por otra parte, pensar los elementos de esas transiciones, de aceptar los límites. Ujú. Y no hay nada que tenga más límites que una isla. Sí, fíjate, María José, que incluso hay gente que sabe mucho de esto, como Fernando Valladares, que es doctor en biología, de cual recomiendo su último libro, Resivilización. Viene la semana próxima, el día 14, a la universidad. Ah, ¿no? bueno, Así pues que... yo me lo he leído y me ha encantado y me sorprendió que él es escéptico con respecto a las transiciones. Y lo explica muy bien, porque el cambio climático no es gradual. Y las pandemias tampoco aparecen de forma planificada. Es decir, estamos en un contexto tan revuelto que si no asumimos el decrecimiento, que no es de pauperización, ni mucho menos, todo se va a complicar mucho más. Y al respecto de esto, me gustaría hacer una referencia a un personaje muy cachondo que no sé si alguien conoce, se llama Rob Hopkins. Bueno, este señor lo que viene a hablar es la imaginación toma el poder, ¿no? Y una manera de concienciar y de imaginar ese futuro es el utilizar el qué pasaría, ¿no? Lo pueden mirar en internet, tiene una web muy divertida y tiene unos podcasts, ¿no? Ya lleva 17 episodios. Bueno, pues hace preguntas del tipo, ¿qué pasaría si el canto de los pájaros ahogara el tráfico? ¿Qué pasaría si una renta básica universal provocara un renacimiento de la imaginación? ¿Qué pasaría si las ciudades relocalizaran su sistema alimentario? Es decir, va planteando una serie de cuestiones que yo creo que es una manera muy amable de acercarnos a ese futuro y de invitarnos a reflexionar, a pensar sobre lo que tenemos que hacer, sobre lo que tenemos que actuar, ¿no? Así que, vamos, me lo he encontrado por casualidad y yo creo que es recomendable visitarlo. De hecho, está muy cachondo porque hace unas fotos como hemos vuelto del futuro y hemos visto esto, esto y esto, ¿no? O sea, esos escenarios que muchos podemos llegar a imaginar, ¿no? Eh, Bueno, yo quería un poco con lo que tú has dicho de la ética del territorio, ¿no? Enlazarlo un poco también con temas de lo que decía Antonio. A lo mejor en esa ética del territorio, para poder plantear una ética, a lo mejor necesitamos tener unos datos comunes para los municipios. O sea, yo creo que a lo mejor las agendas, ahora se está poniendo de moda mucho guías metodológicas y conseguir datos, ¿vale? A lo mejor lo que habría que pensar, qué datos necesitamos para que todos los tengamos, o sea, todos los municipios lo tengamos en común y luego puedas plantear una ética. Cuando tengas ese dato común, que es lo que en su momento también se intentó hacer con el tema del planeamiento, ¿no? Porque al final, cada uno cuando hacemos los análisis de nuestros municipios, cuando estás trabajando y la gente te está comentando el día a día, tú tienes una idea, pero al final en un plan tienes que volcar unos datos que te van a chequear, que los chequeamos nosotras mismas, pero antes también nos chequeaba la consejería. Y yo creo que hay otros datos que no son de planeamiento, pero que sí que sirven para esa ética, que a lo mejor en los trabajos que se están haciendo, que ahora salió también esta mañana de Santa Cruz, ¿no? Por el tema de los árboles, ¿no? Que está sacando un dato de la copa arbórea o la vegetación que hay. Si a lo mejor tuviéramos esos datos todos los municipios, también ayudaríamos a planes insulares, al gobierno, Mm. y que la gente viera el mismo dato para todo el mundo, porque lo que a veces nos pasa es que tú le cuentas cosas a la gente y no te cree porque se piensa que ese dato que tú has sacado
está manipulado porque alguien te está diciendo tócalo, ¿vale? Al final, un poco las personas, lo importante sería educar en todos estos temas y que, o sea, que ellos participaran y que vieran que muchas veces los técnicos no tenemos ningún interés por detrás, sino que son precisamente ellos, ¿no? Lo que intentamos defender a veces, ¿no? Yo siempre a veces, cuando a veces me presentan cosas, digo, yo voy a mirarte la utilidad pública y esa utilidad pública yo lo saco de la experiencia de trabajar con la gente en el municipio, lo que te está demandando, lo que tú has estudiado. Mm, Luego lo tienes que transmitir a un político un poco para ver si quiere llevarlo o no lo quiere llevar. Pero nosotras intentamos siempre defender esa parte y al final tienes que trabajar con la gente, intentar educar y que conozca. Si tuviéramos esos datos objetivos, todos los puedes enseñar, puedes contrastar lo que hay entre unos y otros. Y yo creo que para eso los sistemas de información pues son bastante importantes. Sí, eso lo hablamos en el tema en el bloque 4. Así que, pero Si ya entramos. Podemos introducir. y lo agradezco, porque realmente ha sido como la piedra angular en la que estamos peleando durante ya más casi 20 años, en el proceso de sistematización. Pero antes, con lo que comentabas de las migraciones, las vueltas de la vida me mandaron a África, a Senegal, durante 2 años. Bueno, 2 años seguidos, no, durante 12, periodo de 2 años estuve yendo a una ciudad que está al norte de Senegal, que se llama San Luis, que realmente es la antigua capital francesa o francófona de la costa oeste africana. Y entonces, claro, tú ves aquel río, ¿eh? De casi 12 kilómetros de costa cercana a la ciudad, llena de cayucos. Entonces dice, mire, aquí cuando quieran, hablando en plata, pueden hacer un traslado a nuestras islas. Y no quiero ser negativo porque es que sé que se está haciendo un montón en la costa oeste africana. O sea, en Europa por lo menos ha intentado hacer acciones concretas de educación in situ, porque claro, todo esto, aunque nosotros seamos una zona de paso, ¿no? Porque ellos están buscando Ir a Francia. una mejora como tal Mm. en Centro Europa. Mm. Claro, Canarias al final somos 7 portaaviones en mitad del Atlántico, a 2 horas y media de Madrid, pero a 80 kilómetros de Dakar, que tiene 4 millones de habitantes. Bueno, acabará yendo teniendo 4 millones de habitantes. Y la población o la bomba demográfica de la costa oeste africana es una cuestión que hasta la Unión Europea está realmente preocupada. Por el tema básicamente medioambiental y por el cambio climático, porque Hay muchos factores, es muchos factores. O sea, multifactorial. la costa africana tiene una temperatura media de 23, 24, 25 grados y a 50 kilómetros de la costa hay 42. Eso tarde o temprano, o sea, la calidad de vida, lo que la gente ve, irá bajando hacia la costa. Y la costa no tiene capacidad de presión. Pero bueno, seamos positivos pensando de Ujú. que Canarias somos también, de alguna forma, somos puerta sur de Europa, que es cierto, y tenemos un amplio campo de trabajo en la costa africana, que irá mejorando. O sea, que no es Efectivamente. totalmente... Ese debería ser un horizonte. Yo muchas veces pienso, cuando hay tanta presión aquí, en esto tan limitado, Mm, tanta infraestructura, pienso, si es que no miramos un poco hacia allá y la necesidad de infraestructura es enorme y de todo tipo, ¿no? Cómo no colaborar realmente en mm, la construcción, pues, de un cierto buen desarrollo mm, en África. Esa mm, creo que es una asignatura pendiente para nosotros y para toda Europa. mm. Y luego, claro, el tema también de las desigualdades. Somos la frontera más desigualdad de todo el planeta. O sea, no es, no, ni siquiera PIB, sino índice de desarrollo humano del África subsahariano comparado con el nuestro, es enorme. Y claro, si le sumamos que muchos de esos cayucos se dedicaban pues a la pesca artesanal Mm, y las grandes flotas, ¿no? China, rusa, europea, han esquilmado todo lo mm, esquilmable, mm, pues ya tenemos ¿no? Un cóctel perfecto mm. para plantear una situación que están vinculadas, porque yo creo que lo importante aquí es tener también la visión sistémica
de cómo eso, determinadas emergencias, ¿no? Migratorias, energética, climática, están conectadas y muchas veces realimentándose. ¿Y qué podemos hacer para, ¿no? parar esos bucles? Es decir, que pasamos de lo local, ¿verdad? A lo global y, ¿no? y a lo regional, y los retos son verdaderamente inmensos. Bueno, Por cerrar un poco vale. lo último respecto a sostenibilidad, a mí me parece que un poco lo que comentabas, ¿no? Porque no se ven esos límites, y más en unas islas finitas, ¿no? Em, Veo ahí el triunfo de la adaptabilidad como paradigma en todo lo ambiental. Es entendible, ¿no? Que hay una realidad, hay un hecho y que ciertamente nos toca adaptarnos, ¿no? Pero se ha como descartado o echado a un lado el aspecto de la mitigación, ¿no? Y esa adaptabilidad la veo también cuando se piensa en las ciudades, con este propio debate, ¿no? De reimaginar el territorio desde la resiliencia, ¿no? Y cómo la adaptabilidad, pues al final se ha convertido en virtud, ¿no? Como lo explica Marina Garcés, ¿no? Y al final es poco emancipatorio, porque al final reproduce la misma lógica que tú comentabas, esa mercantilización de la naturaleza, ese vender la naturaleza para salvarla, ¿no? Parece que lo único que nos queda es mantener los mismos sistemas. Si ahora no funciona el turismo de costa, pues vamos al turismo rural, que a lo mejor por ahí tenemos, ¿no? Me viene a la mente la serie esta de Architect, en el que justamente pues justifica la reutilización de ese garaje en términos de sostenibilidad, ¿no? Al final es un ecologismo de los pobres el que se practica. Es impresionante esa serie. Sí. No la he visto. Sí, Esa y Colapso. es para no verla aquí ¿no? en este colegio de arquitectos, se llama así la arquitecta, y claro, nos plantea lo que pueden ser, no sé, dentro de 15, 20 años, una sociedad, en Oslo, ¿no? Es en Noruega. Sí, sí, no. Y realmente, ¿no? No, te en impacta. Copenhague. 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 Copenhague, una ciudad nórdica, y claro, entre la inteligencia artificial, ¿no? La Claro. gentrificación y la precariedad, ¿no? Mis pone a la aportaciones están gente- siendo un poco negativas. No quiero, No, no. no quiero, porque para nada, ¿no? Justamente me coloco en el lugar de la esperanza. Pero sí es verdad que sostenibilidad, adaptación, me genera un poco de controversia porque veo una reproducción de ciertas lógicas y prácticas Ujú. que, bueno, en el caso del medio ambiente, veo que siguen yendo por una lógica neoliberal o de, de venta y mercantilización del territorio y de la naturaleza como única opción, ¿no? Incluso hasta las categorías de protección y de preservación y de conservación también reproducen ese escaparate, ¿no? Esa lógica de territorio escaparate o territorio espectáculo. Bueno, esto ya empezaban a plantearlo ustedes mismos, ustedes mismas. El último bloque, el que vamos a tratar esta noche, quiere reflexionar sobre el uso de la tecnología en la toma de decisiones sobre el planeamiento. Podemos pasar por algo que comentaste, Helena, que la gente pues desconfía de alguna manera de los datos. También se ve que hay una necesidad de pues tener una serie de indicadores comunes para comparar bien, andarse con mucho ojo, cómo los definimos para no hacer la trampa. Y, y bueno, sobre todo algo que preocupa ahora mismo o que está muy en boga es el tema del futuro em, de estas tecnologías en un momento en el que la inteligencia artificial empieza a hacer algo que no era ciencia ficción. Mm, Bueno, si quieres empiezo yo. Bueno, por un lado, digamos, yendo al origen de lo que comentabas de lo importante que es la transversalidad de la información. O sea, que todo, vamos, digo que lleva un proceso
histórico profesional con un alzacuellos en proceso de evangelización para que todo el mundo compartiera y se rompieran los hilos de información separada, que se colocara todo sobre una misma base, sobre la cual empezara a suponer ahí. Yo quiero aquí romper una lanza sobre todo con una empresa pública que se llama GrafCan, que hace 25 años comenzó con una labor muy poco conocida de empezar a definir muy bien toda la cartografía de base, sobre la cual poner la forma, o sea, la isla en 3D, sobre la cual incorporar la cartografía de la catastral, la parte de la propiedad, y sobre la cual, que es un esfuerzo enorme que se ha hecho en materia de sistematización del planeamiento. Esos 31 barrios, perdón, esos 31 municipios que configuran la isla ciudad, pues claro, si no tengo unas figuras coherentes, comunes, de información que sea capaz de cruzar, mucha toma de decisiones no puedo tomar. Evidentemente eso es un trabajo que aún cuesta, le falta un último paso para que la normativa urbanística lo reconozca bien y a partir de ahí construir el resto. El resto ya viene a nivel de lo que son los sistemas de información gráfico, que es ese zócalo sobre el cual se asienta lo que es las ciudades inteligentes o Smart City, como tal. Un apunte, porque eso me- siempre me ha llamado la atención que una Smart City, la parte Smart no es inteligente, sino es un acrónimo de lo que se llama Sensoring, Monitoring and Registering Technologies, o sea que es la sensorización de ciudades, sobre la cual ya puedo tomar medidas del pulso de la ciudad. La cartografía clásica, los sistemas de información clásicos, al final toman una radiografía. La isla, perdón, o la ciudad, en el momento de la radiografía, en el momento que pasó el avión, en el momento que se hizo en el inventario, en el momento que se interpretó y se sistematizó el planeamiento, era este. Cuando incorporamos sensórica, que Santander, para el particular, en la época cuando Íñigo, el anterior alcalde, Íñigo de la Serna, hizo una inversión importante, sobre todo para llenarla de sensores. La que viene ahora encima es lo que se llaman los gemelos digitales, que es otra capa de inteligencia adicional sobre la que uno puede ya empezar a jugar y plantear determinados escenarios. Claro, el libro, digamos, la representación en 3D me parece espectacular, porque al final el ciudadano de a pie, el que participa, o la empresa, o le cuentas un poco la isla, perdón, la cartografía en 3 dimensiones, porque en 2 no tiene. Me dice, bueno, es más, hay un hito que me gustaría poner encima de la mesa que supone un antes y un después en todo lo que son los sistemas de representación, es la aparición de Google Earth en el año 2005. Google Earth es un cambio completo, hasta cierto punto muy monetizado, por lo que sabemos todos que tienen las grandes corporaciones, pero que sirve, digamos, como para que la gente entienda determinadas cuestiones. Y en el caso nuestro en particular es muy significativo, porque entiendes por qué la gente vive en barrancos, pero claro, viven en la parte superior del bancar, en la limateza. Abajo, en el fondo del barranco, no puede vivir nadie porque acaba aquello inundándose tarde o temprano. Y esa dispersión, esa colocación y esa, entre comillas, invasión del suelo rústico en determinadas cuestiones de dispersión es por la propia forma de la isla. La otra parte que viene ahora, y que yo soy muy optimista por un lado, aunque la gente le tiene mucho miedo a lo que viene en materia de inteligencia artificial, les pasaremos, me dijo Jorge, les pasaré un vídeo de un conjunto de desarrollos que ya están montados sobre inteligencia artificial para la redacción, para la elaboración de planes, por lo menos planes parciales, que ves como el sistema aguanta, monta los distintos módulos y tal, que viene a ser como, digamos, la capacidad de sacar maquetas de forma directa, inmediata. Entonces, la parte que viene detrás, o la parte oscura, del lado oscuro de la inteligencia artificial, es lo que va a suponer la pérdida de trabajo, lo que dice mucha gente. Los robots van a quitar trabajo. Realmente yo solamente quiero decir 2 cosas. O sea, la inteligencia artificial ya llegó, ya está aquí. Entonces, el que te puede quitar el trabajo es un estudio de arquitectura que está utilizando inteligencia artificial y tú no.
o un gabinete jurídico o un estudio o un bufete que ya está manejando inteligencia artificial y tú no. Va a haber ese diferencial. Y es como utilizar el Word o utilizar el AutoCAD cuando ahora ya hay máquinas. Y la última que ya digo, porque creo que tengo esta pasión por la tecnología que me nubla, eh, que realmente lo que estamos viendo es la punta de un iceberg, porque lo que hay detrás de la inteligencia artificial, o vamos a decir, lo que son sistemas expertos, porque la inteligencia artificial llama un poco la contradicción, es que es todo lo que se llama las tecnologías de machine learning, que es lo que aprende la tecnología con las preguntas que tú le estás haciendo. Claro. De las primeras versiones que tenían, ya sea ChatGPT, BART o Edge, que son las que están en marcha, claro, esto no es nada, porque él está aprendiendo porque ChatGPT tiene 100 millones de usuarios. 100 millones de usuarios que se alcanzaron en 2 días. O sea, bueno, además esos 100 millones de frikis que hay en el mundo, que también Una existen, soy yo. ¿eh? Una soy yo. ¿Eh? Y entonces, Yo que una aplicación y es normal que tal. ¿Cómo, y perdona, el último debate dice, ¿cómo puede ayudar herramientas de inteligencia artificial en la redacción, en la elaboración, redacción y venta? Porque también es la segunda parte de lo que viene con realidad aumentada y todo lo que puede convencer hasta cierto punto a a esos 1.800 personas que participaron en el proceso previo. Ujú. No, eso puede ser absolutamente, vamos, increíble, ¿no? Mm, O sea, esa materialización, ¿no? De pues los distintos proyectos, las distintas alternativas, ¿no? Está claro que es una herramienta potentísima, pero también, claro, ¿no? Va a ser realmente disruptiva, ¿no? Esto que y también transversalmente, en todos los campos, de educativo, sanitario, ¿no? Lo que estás comentando. Entonces, yo creo que el problema ahí, ¿no? Se hablaba de resiliencia, es cómo lo integramos, cómo lo metabolizamos y cómo lo ensamblamos con todas nuestras lógicas sociales, económicas, culturales y políticas. Ese es el problema de las herramientas tecnológicas, ¿no? Que no nos hagan, diríamos, saltar mecanismos de integración social ¿no? Que más o menos funcionaban. Y yo creo que para eso hay que, ¿no? que aportar eso. Por un lado, multidisciplinariedad y por otra parte, pues también análisis crítico de cada nueva novedad. Y yo lo comentaba, ¿no? Al principio, uno de los problemas de la inteligencia artificial es que, claro, como si algo sale mal, mm, los coches automáticos, ¿no? Es mm. el ejemplo más. ¿A quién pides responsabilidades? Porque, bueno, ¿no? Son máquinas a responsables que encima ya te dicen, no, esto de ahora, ahora el chat a mí me hace preguntas, ¿no? Yo, pero bueno, ¿cómo ahora me haces tú preguntas a mí? Dice, no, es que no, creo que así la conversación es más interesante entre No, tú y yo. está monetizando. No, por eso, Perdona, está monetizando en el sentido, te estás sacando información y tú claro. estás nutriendo Claro, no, tú lo estás también enseñando. Entonces, claro, el problema es este asunto que es la responsabilidad, cómo articularlo Mm, con ese tipo de herramientas tan potentes. eh, Eso lo tenemos que ver porque, claro, ¿no? Pues en principio nos pueden efectivamente y nos fascinan, mm, pero, claro, está el problema de evaluar, ¿no? Riesgos y oportunidades. mm, Y en cada campo, pues nos tendremos que sentar mm, a ver, ¿no? cuáles son. Ahora está planteado en el ámbito educativo y el debate es verdaderamente enorme. mm. Yo por un poco, ¿no? Sabes, ¿no? La palabra resiliencia ha estado aquí, ¿no? Desde el principio planteándose. Claro, en la interpretación así neoliberal de la resiliencia ha sido, bueno, que no, casi como individuos o como trabajadores tenemos que ser más resistentes, enfrentar las adversidades, ¿no? Y prácticamente sobrevivir, cuando lo importante es que las comunidades, las ciudades, ¿no? Los territorios incorporen en esa estrategia también, ¿no? De mitigación pues esta capacidad de enfrentar adversidades, enfrentar un incendio, enfrentar una ola de calor,
¿no? Enfrentar, no sé, Acapulco, un huracán. Es decir, esto ya no va a ser solo de vez en cuando, sino que se va a convertir en la nueva normalidad. Hemos pasado de las sociedades del riesgo a las sociedades de las emergencias. Entonces, tenemos que, diríamos, organizarnos, disciplinarnos, para que saber enfrentar, y por ahora, miren que hemos tenido emergencia volcánica, ¿no? Incendios. Creo que por ahora la cosa más o menos, ¿no? Lo vamos haciendo bien, que también habría que Ujú. reconocerlo. Pero claro, toda la estrategia de prevención, que es la más difícil de justificar frente, diríamos, a la opinión pública, porque tenemos que invertir presupuestos en prevención, en adaptarnos, en mitigar y en generar esas comunidades resilientes, y no desde, diríamos, desde una tecnocracia, sino con parámetros democráticos, es el reto. Y bueno, me había apuntado aquí educación, ¿no? Que ha salido, porque es enormemente difícil en este contexto. Em, claro, ¿no? ¿Quién educa ahora, por ejemplo, a la gente más joven? Pues casi más las redes sociales, ¿no? Y los influencers que la familia y la escuela. Entonces, bueno, estamos en un ecosistema también digital totalmente distinto, ese que además, en vez de, diríamos, hacernos más sabios y más racionales, pues logra, ¿no? Poner ahí el virus de la, ¿no? De la conspiración, ¿verdad? Y de los negacionismos. Entonces, claro, ¿no? Esto desde el punto de vista de la esfera pública es enormemente difícil, porque quizás aquí todos estamos de acuerdo que hay un problema, pero luego sales a la calle y hay un montón de gente que dice, pero bueno, no, tú estás manipulada y aquí no hay ningún problema y vamos a seguir haciendo todo como lo hemos hecho siempre. Entonces, claro, realmente generar estrategias para abordar esto, pues en la deliberación, pero sabiendo que nos vamos a encontrar con muchos más problemas que los que teníamos, pues no sé, hace 5 años. Es que ha cambiado todo muy rápido. Sí, en temas de emergencia, por ejemplo, un poco lo que dice Antonio, hay muchísimo trabajo hecho en visores, o sea, se ha hecho muchísimo trabajo porque en eso sí que los sistemas de información, mucha gente ha estado trabajando desde otro nivel porque no eran arquitectos a lo mejor, y hay muchísima información volcada que se comparte, que se puede descargar. No se puede hacer análisis muchas veces porque Mm. son los que llaman los VMS, ¿no? Que tienes ahí la información, pero no te la puedes a veces descargar. Pero hay muchísimo, o sea, hay mucho hecho. Y a veces la gente se sorprende cuando te viene a hablar de un tema y tú le enseñas que tienes esa información, la estás teniendo en cuenta. Dicen, ay, nos estáis totalmente vigilando. No te estoy vigilando, estoy intentando aprender de toda esa información para ayudarte a ti. Mm. Y yo creo que en eso sí que aquí en Canarias se ha hecho mucho trabajo, Sí. muchísimo. Grafcan ha hecho mucho trabajo. Mm. También empresas privadas, gente que nosotros hemos trabajado con ellos. Y, y yo creo que eso habría que enseñarlo. Joaquín hace poco en una charla aquí en el colegio habló también de todos los datos que tiene Catastro. Hay un portal que es del IDE a nivel de España que viene todos los datos que tienen todas las comunidades autónomas que se comparten. Eso, yo creo que para la gente que trabajamos temas de planeamiento, urbanismo, temas Sí, como tú trabajas, creo que es importante decirle a la gente, está eso ahí, tienes que usarlo y mirarlo porque se aprende bastante. de hecho, yo me lo encuentro mucho cuando me piden algún estudio, algún diagnóstico, que quieren producir más datos, datos nuevos, ¿no? Quieren datos primarios a través de encuestas o a través de lo que sea, y muchas veces no solo es más eficiente, sino que hay un desaprovechamiento de muchos datos que tienen ya las instituciones y que con un buen tratamiento, una buena gestión y un buen análisis, mm, no tienes por qué seguir generando más datos, ¿no? Hay bases de datos ahí inmensas que se pueden trabajar en ese sentido. Y sí, hay que irlo diciendo, Sí, que hay abundancia. a mí hay una cosa que vosotros en el otro libro, que yo creo que lo usáis, que era comparar, o sea, cuando se compara la parte participativa con la parte de los técnicos, ¿no? Nosotros tenemos esa visión que podemos usar todos esos datos, los contratas, o sea,
lo miras también con la visión que te da la gente y al final se enriquece, ¿sabes? No generas más datos, sino lo que haces es enriquecer un poco lo que tú tienes. Pero claro, al final, o sea, es un trabajo muy con el ciudadano, mucho con la gente y es muy costoso porque, lo que hablamos, ¿no? La desconfianza que existe, la gente al rato solo quiere redes, pero yo creo que un poco para, o sea, temas que tratamos, al final va a ir por ahí porque si no se puede seguir creciendo, habrá que ver cómo le dices a la gente lo que está pasando y que pueda actuar. Bueno, el último apunte. Si quieren, bueno, yo creo que hablando de las ciudades, creo que el apartado trabajo en este escenario, digamos, de transición es de los más difíciles de cumplir, ¿no? Y quizás ahí es donde la tecnología puede ayudar. Y estoy hablando obviamente del teletrabajo, pero el teletrabajo visto desde la reducción de la movilidad y de la generación de emisiones de carbono, ¿no? Y también el hecho de que, eh, digamos, lo que genera es un mayor arraigo a los barrios, ¿no? Es decir, que no haya esos desplazamientos pendulares, ¿no? Del trabajo, y más en una isla como la nuestra, en donde las actividades no están descentralizadas, están concentradas, ¿no? Em, con respecto a la digitalización, pues es obvio que es un aliado de la planificación urbanística por muchas cuestiones, pero sí que me da miedo como usuario el que los datos, en muchos casos, la mayor parte de los datos no está en manos de las administraciones o de los ayuntamientos, sino de las empresas privadas, ¿no? Y eso pues sí que me parece que es algo que tendremos que aprender a convivir con ello, ¿no? Mm, Y saber los límites, ¿no? claro. No, aquí ese es el debate, sobre todo el Ujú. tema de la privacidad de la información, Exacto, a eso me refiero. incluso que tiene que ver con datos de carácter biométrico o un exceso de Vigilancia. depresión, como Sí. en China en particular, que tienen por reconocimiento de caras, tienen Ujú. exactamente hasta un sistema de bono social o de tal que te valora como persona, que tiras la basura, que coges el autobús, caminas y tal, todo hay un macrosistema muy próximo y cercano a 1984 con el Gran Hermano. Pero está ahí por venir. El último retoque es, digamos, que como todo el tema de la inteligencia artificial está abierta, en código abierto, realmente uno puede tener en un ayuntamiento, en una administración pública, su propia inteligencia artificial tirando de tus propios datos. Lo que te ceden son los algoritmos de tratamiento de patrones de comportamiento. No te digo, tengo 40.000 licencias urbanísticas que he dado para hacer la 40.001, pues a lo mejor resulta que puedo utilizar todo lo que está Claro, en la antes. máquina de las otras 40.000 licencias. ¿Eh? No, no es que sea un arco de iglesia, esto es un tema, no hay ninguna integral, es una Ujú. cuestión bastante fácil. ¿Eh? Porque la maquinaria que está detrás, y bueno, habrá que revisarla, supervisarla y tal. Alimentarlo, ¿no? Echarle un vistazo, porque evidentemente la máquina se confunde, incluso hay un fenómeno ahora que se llaman alucinaciones de la inteligencia artificial, que es verdad, porque como uno sabe algo, se dispara y te dice un disparate y tú te lo... Porque tiene que generar algo. Sí, pero bueno, desde el momento que le digas, "Tú, lo que usted me está diciendo es un disparate", y aprende. No, Dice, claro. perdone, ¿no? Como, Mil disculpas. te disculpa. Gracias. Pero bueno, yo creo que se abre un nuevo mundo. No puede parecer una especie de, no de ciencia ficción, pero algo similar o como magia, ¿eh? Pero si uno ve lo hay detrás y la capacidad que tienen estas máquinas de aprender, lo siento, Ujú. está ahí. O nos aprovechamos o... Bueno, Tablillón, ¿no? Chonqui callados. Marta, Marta. Soy yo soy una persona muy obediente. tenemos tiempo. John, puedes hablar. Sí, Sí, están oscuras. Laura, puedes dar el paso al público. Sí.
Pues nada, muchas gracias por esta sesión. Creo que hemos empezado un hervidero de ideas y nada, ahora pasamos a la intervención del público. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia. Estaría bien encenderla, ¿no? Sí, hola, buenas noches. Voy a intentar ser lo más breve posible. Y después de estos mensajes tan apocalípticos de asomarnos al fin del mundo, voy a ver si podemos quedarnos a fin de mes. Como decía, que si no, vamos mal. La primera, dos cuestiones y una pregunta muy concreta a John. La primera cuestión es que después de haber oído todo lo que habéis expuesto, tengo la sensación, y estamos hablando de una jornada sobre el urbanismo, y además que convendría diferenciar lo que es la planificación urbanística de lo que es el planeamiento, que es otra cuestión y que se ha ido mezclando, y de luego ser conscientes que no podemos pedir a este tipo de disciplinas cosas que no pueden resolver. Y parece que es que el planeamiento urbanístico en su espacio y por extensión el urbanismo parece que es como el bálsamo de Fieragrás que es capaz de absorber todo, cuando en realidad muchísimos de los problemas que he estado escuchando aquí en realidad tienen otro orden, otro campo de juego que seguramente se llama política. Pero bueno, una vez dicho eso, la segunda cuestión que creo que es importante y enlaza con la pregunta que voy a hacer y con el urbanismo regenerativo, es que, en mi opinión, muchas veces no hacemos más que identificar, y además somos fantásticos haciendo diagnósticos cada vez más complejos y más sofisticados, no te digo ya nada si usamos inteligencia artificial, donde todo va a un cesto común que se llama problemas, 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 cuando en realidad a lo mejor tenemos que admitir que gran parte de estos problemas no son más que características que debemos asumir, que debemos intentar entenderlas y a lo mejor regenerar a partir de este modelo regenerativo para intentar cómo intervenimos en esa nueva realidad, a ser posible armónica, que nos está esperando. Bien, a partir de ahí, pregunta. A mí desde luego os felicito por el trabajo desarrollado que se ha concretado en el programa de Santander. En realidad es una metodología de cómo hacer las preguntas adecuadas y que nos permita abordar yo siempre hablo de una mesa de tres patas, fundamental. Una en donde tenemos la obligación de identificar correctamente objetivos a ser posible los muy poquitos, muy concretos y muy bien territorializados, muy bien situados con recursos, porque si no hay recursos no hay objetivos. Y ahí yo entiendo en ese sentido la metodología que exponéis, que estamos hablando en efecto de elaborar un modelo, no estamos hablando del planeamiento, que es otra cuestión, sino un modelo. Pero hay las otras dos patas que considero que son fundamentales y te pregunto cuál es vuestra experiencia o en qué fase estáis con respecto, en este caso hay que hablar de política del Ayuntamiento de Santander. La segunda pata sería la voluntad política, voluntad propositiva, que hay que construirla, además también con la posición. Entonces, ¿cuál es el nivel actual con este planteamiento, con este proyecto de modelo para dar el paso siguiente con la voluntad política que pueda concretarse? Y la tercera, obviamente, para mí la más importante, pero que si falla, falla todo, es si además de esa fantástica ocasión que se os abrió con el pliego de condiciones, una vez que admitieron que a lo mejor era interesante elaborar un modelo previo a cualquier dibujito y cualquier historia, sino de hablar la voluntad política. ¿Existe voluntad política? Bueno, mira, a la semana de que de las últimas elecciones municipales, cuando el PP volvió a ganar por mayoría absoluta en Santander, recordemos que Santander es la única ciudad de la democracia española que siempre ha gobernado el mismo partido. Esto es un tema muy importante. La única ciudad de toda España que siempre ha gobernado el mismo partido. Se clausuró la página web municipal sobre la revisión del plan general impulsada por el concejal de Ciudadanos. Este libro está aquí y este modelo y esta metodología y todo el trabajo, la actual alcaldesa y por entonces alcaldesa, M. Igual, haciendo gala a su apellido, le ha dado igual y no solo no le da igual, sino que ha tratado de evitarlo a toda costa. ¿Cuál es la voluntad política? Pues sobre esto
ninguna. Pero un hilo de esperanza. Porque esto es lo mismo cuando respondí esto mismo en Málaga hace un mes o así. Una cosa bonita de este libro, bueno, de hacer estas cosas, es que te permite como relecturas y escuchar a gente también súper interesante hacer lecturas sobre esto, ¿no? Y creo que algo queda, ¿no? Y yo cuando escuché en el curso de CTS 2030, que es la plataforma nacional sobre las ciudades climáticamente neutras, en Santander, en julio de este año, a Gema Igual, perdón, hablar de Santander y de su futuro y de todo esto, estaba diciendo exactamente esto, pero con otras palabras, ¿no? Entonces, voluntad política para hacer esto, no. Para hacer cosas que hay aquí, pues sí. Y al final yo creo que es como lo que va a ir generando camino. Y lo bueno que tiene esto como artefacto generador de posibilidades o de condiciones de posibilidad es que esto, como bien dices, es una metodología, no es un modelo, Ujú. ¿vale? No es determinista. O sea, no hemos utilizado una metodología para definir un modelo. Pero Ujú. aquí hay una metodología que lo bueno de las metodologías, que es a lo que nos dedicamos, o sea, en paisaje transversal no diseñamos objetos, diseñamos procesos a base de unas metodologías o unas herramientas como los IMPAR, como otras, es que esto lo puedes coger, lo puedes llevar a Santander, lo puedes llevar a Tenerife, lo puedes, ¿no? Con la gente, con los agentes, con tal, ¿no? Entonces, pues bueno, la voluntad política no, pero la manera de hacer es la que ha generado Santander, ¿no? O la que se ha territorializado. Y una cosa que has dicho, y esto también, Joaquín, es muy importante, que esto es un modelo y de aquí saldrá, pues una parte saldrá para alimentar un plan general, ¿vale? Y por eso no hay que, nosotros somos muy testarudos en no hablar de planeamiento urbanístico y sí de planificación urbana, ¿no? Esto es planificación urbana. Pero otro pues será para un plan de infraestructura verde, otro para lo que sea, ¿no? De renaturalización, otro de vivienda social, otro de tal. Y bueno, al final lo que tenemos que hacer en este momento de, ¿no?, colapso todo catastrófico y apocalíptico en el que parece que hoy además lo habéis relatado súper bien, y como yo soy muy optimista, es generar oportunidades y posibilidades. Y si algo consideramos o considero que hace esto es generar oportunidades y posibilidades. Sí, y la otra cuestión. Sí, sí. Pero es que me parece fundamental Ujú. el liderazgo. Yo soy de la opinión que por muchos objetivos bien definidos que haya de algo, metodológicamente hablando, por mucho compromiso y convicción y voluntad política incluso construida con el contrario, si no hay un liderazgo claro, esto no es viable. Y quiero preguntar sobre esa opinión. Vamos, yo siempre lo he dicho, o sea, hablábamos aquí, se aludía antes como a la sensibilización de las personas y esta como constante responsabilización de los individuos. Si no hay un liderazgo político claro y una visión de ciudad clara que luego permee en todos los estratos, ¿no?, de la política, y no solo institucional, sino de la política cotidiana, eso no va a ningún lado. Y hay ejemplos hoy en día que están sabiendo conjugar eso, ¿no? Un liderazgo político claro con un liderazgo técnico claro también, ¿no? Y ese liderazgo no significa que hay una persona solo pensando, sino que hay una idea clara de ciudad en el cual articulas todo un proyecto de ciudad desde lo político, lo técnico, lo ciudadano, lo económico, ¿sabes? Málaga, No, diría Viladecans, ¿no? que acaba de conseguir el premio Greenleaf, y eso no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, pero eso cuando ves trabajar a un municipio como Viladecans desde un liderazgo político claro, que luego desde lo técnico genera una
una cultura institucional de cómo se afrontan estas cuestiones y cómo se relaciona eso con la ciudadanía, lo flipas. Y luego, además, cómo eso se comunica dentro y fuera, pues lo flipas aún más. Y entonces tienes a una ciudad intermedia siendo líder en muchas cuestiones de temas climáticos, de transición energética, con una Green Leaf, o sea, qué decir, pues para mí eso lo he visto y lo he vivido y eso es producto de mucho trabajo y de tener una visión y de una manera de hacer, ¿no? Y de una metodología y de esa adaptabilidad. O sea, entonces, pues sí, a mí me da esperanza ese tipo de municipios, que además son los municipios intermedios, que va de esto también, o sea, Santander va como de los municipios intermedios, donde realmente Madrid 100% sosterible, vamos, no me jodas. Pues Eso, ya. ¿No? O sea, pero en los municipios intermedios, como puede ser un Santa Cruz, como puede ser un Viladecans, un Santander, Donostia, ahí es donde va a estar realmente las posibilidades y las oportunidades. La cuestión es, ¿somos capaces de promoverlas? Yo creo que sí. Había una... Por ahí. Y ahí. Hola, buenas noches. En esa desacertada responsabilidad que se le ha otorgado al planeamiento con respecto a la planificación, y donde la normativa y digamos, el marco metodológico y conceptual con el que ya nos estamos manejando cuando hablamos de urbanismo regenerativo, de ciudades resilientes, etcétera, en el que cada vez se inciden más en cuestiones de planificación o resolver cuestiones más de planificación desde el planeamiento urbanístico, observo que sigue existiendo o no se ha resuelto o no se quiere intervenir en una cuestión que es fundamental y es en las bases. Es decir, al final estamos construyendo la casa por el tejado. Es decir, estamos pidiendo soluciones finalistas sin tener los mimbres o la información suficiente como para poder pues llevar a cabo de manera exitosa pues estas cuestiones, ¿no? Y una que yo creo que a lo mejor es la más, desde mi punto de vista, yo creo que es la que está más atrás todavía, son las cuestiones de carácter socioeconómico. Es sorprendente como instituciones, bueno, los ayuntamientos, que al fin y al cabo son los que manejan ese tipo de información porque son la administración más cercana al ciudadano, pero después también entidades como el INE o el ISTAC que realmente hacen trabajos bastante importantes y sobre todo segregados, información bastante segregada sobre cuestiones que son fundamentales eh, en la planificación, pero que después desde el planeamiento urbanístico vamos, son fundamentales para hacer estrategias acertadas, ¿no? Y sin embargo, esa información que realmente no se sabe muy bien cómo se trata, cómo se tal, al final parece que se quedan papeles, pero nunca se vuelca en sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, aquí ya se ha sacado la cuestión de GraphCan, que GraphCan efectivamente ha hecho pues yo creo que una labor encomiable en ese sentido, pero me sorprende que siendo la misma administración de la que depende otro órgano como es el ISTAC, pues no se haya cruzado, por ejemplo, esa información. Entonces, realmente ustedes, que muchos trabajan en la administración, y sobre todo desde la responsabilidad desde las administraciones de carácter municipal, como administración más cercana al ciudadano y que realmente controla esa información. Es decir, realmente se están planteando herramientas de planificación, de organización, porque a mí me sorprende que, por ejemplo, en las áreas pues, de desarrollo local o de asuntos sociales, etcétera, como que esto todavía les queda como muy lejano, ¿no? Entonces, no sé realmente desde dentro de las administraciones cómo se está tratando esta cuestión. A ver, bueno, nosotros, por ejemplo, somos una gerencia que estamos independientes, ¿vale? El ayuntamiento tiene muchas áreas. Nosotros, alguien hace tiempo me dijo que los proyectos los hacen las personas, ¿no? Entonces, cuando tú quieres algo, estás interesado o te mueve algo, eres muy pesado pidiendo datos, información a otras áreas. Y al final te las acaban dando. Pero esos datos a veces no vienen como tú los necesitas, los tienes que trabajar. Entonces, a veces nosotros lo que hacemos es eso, intentar esos datos, traerlos a lo que nosotros necesitamos y que en algún momento en esos diagnósticos vuelvan a aparecer y se puedan retroalimentar. Lo difícil es retroalimentarlo, porque
el dato te lo tiene que dar otro área que no tiene esa idea que tú tienes para qué te sirve esa información. Entonces yo creo que, o sea, hay que, yo vuelvo a lo de educar, repetir, molestar a la gente, dame información, pero la necesito para esto, y ver si realmente hay más gente en esos sitios que te pueden dar esa información para luego dársela a la gente que redacta, a la gente que quiere una información. Porque la gente que estamos en la administración, dentro de nuestra propia administración, a veces no tiene tanta información. Nos la puede pedir GrafCan, pero a veces le dicen, no, a GrafCan no, te la dejo a ti, ¿sabes? Y hazle una cesión, GrafCan hace cosas también de cesiones. Pues no, ¿sabes? Al final hay que compartir un poco esa información y ser muy pesado pidiendo datos e información a otras áreas y ver cómo funciona cada ayuntamiento, quién puede tener esa información. Y volcar un poco esa información, pues sí, en visores que tienen que salir desde el municipio y que tienen que ser accesibles. Pero ahí también entramos en que necesitas que haya gente que sea líder y haga proyectos de ese tipo. Y no, eso no lo podemos hacer solo los arquitectos. ¿Vale? Bueno, la administración, aparte del modelo de GrafCan, que es la información territorial que creo que todos conocen, ¿m? Más hoy me dio el director gerente, le pedí un dato. Oye, al día los visores de GrafCan tienen del orden de 5.000 consultas diarias y en materia de planeamiento 12.000 consultas. Me parece un dato muy relevante. Entiendo, y además que el modelo del ISTAC, por un lado, que digamos trabaja y da información sobre la población, GrafCan, que da información sobre el territorio. Afortunadamente también el ISTAC está haciendo muchas labores, digamos, de representación de la población sobre el territorio. Tiene una malla de población de 250 metros, ¿no? O sea, 250 por 250, donde tiene asociado, digamos, la población que está. Yo creo que queda ahí un proceso de coordinación territorio-persona. Esta es una postura mía personal. Debería casi, digamos, que creo que a Jorge se lo dije, llama la atención como México, un país que podría parecer no de este centro europeo, eh, tiene por un lado, en España tenemos por un lado el Instituto Geográfico Nacional, la Dirección General del Catastro y el Instituto Nacional de Estadística. México, que es un país con una cultura que es muy, muy respetable, tiene el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en una sola institución. Creo que ese modelo donde mezclas personas y territorio es una cuestión que habría que plantearse. No sé si Sí. me he explicado. Bueno, yo lo único que completaría es que además de integrar la información, claro, luego hay que tomar decisiones, como por ejemplo, ¿no? En barrios con más población vulnerable, pues meter más recursos y también pensar cómo meter, ¿no? Esos equipamientos, esos recursos. Y ahí creo que ya hay otra dimensión, bueno, porque tiene que ver con la equidad, con la justicia y también diríamos, pues eso, ¿no? Con eso, con la programática política que puede ir en el sentido, pues, de beneficiar siempre a zonas más privilegiadas o de intentar, ¿no? Pues, compensar desigualdades. Es decir, ahí también, ¿no? Está el tema de la voluntad política y de, pues, cómo afrontar también, ¿no? Porque no es solo meter recursos, es cómo hacerlo y cómo abordar, pues, muchas veces deficiencias socioeducativas, ¿no? Sanitarias, ligadas a las políticas sociales, porque luego también tenemos, claro, todos los problemas, diríamos, de segregación urbana, y eso, bueno, ¿no? Estoy pensando en la Laguna de Santa Cruz, ¿no? Todos sabemos que hay una especie, ¿no? de arco donde están los barrios y la zona, pues con, diríamos, casi con una pobreza endémica que yo creo que todavía pues no se ha abordado, no sé, con programas que, bueno, en otras partes se han hecho y con decisión para realmente plantear que mucha población vulnerable
pues no, tenga, por ejemplo, segundas oportunidades, incluso terceras oportunidades. Y son temas de política social que creo que tendrían, ¿no?, que estar también, Claro. diríamos, integradas. Sí, lo que ¿Cómo lo pasa, ves tú? claro, tienes que integrar esas áreas y que te aporten información, trabajos que ellos hacen, porque hacen trabajo y tienen mucha información, pero al final necesitas como mezclarlo y mostrarlo para que al final el político lo No sé pueda ver. cómo lo ves tú. Bueno, o sea, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo hacemos? Ujú. O sea, nosotros cuando o sea, todas estas fuentes de datos, o sea, nosotros las incorporamos en nuestros análisis, o sea, y en cada comunidad autónoma, además es, ¿no? O sea, si vas a Cataluña, el IDESCAT, Eje Euskadi, tal, no sé qué, o sea, pero ya el propio INE, como se ha dicho, o sea, todo eso nosotros lo cogemos, lo geolocalizamos, además ahora la sección hay como datos ya como súper disgregados a nivel de sección censal, salió el censo de viviendas, o sea, ahora hay un montón de posibilidades con los datos públicos. Y nosotros todo eso lo utilizamos hasta el punto de que hablas de datos ¿no? compartidos, pues, o sea, los datos descriptivos de la agenda urbana, pues ya hicimos un visualizador de datos descriptivos, porque también, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, pero lo que no se ve es como si no existiera, ¿no? Entonces, y esa integración es fundamental. ¿Qué pasa? Que ahora entonces entramos en lo que has dicho tú, ¿no? Y ahí lo de romper silos para tejer hilos, ¿no? Pero eso es una cuestión de gobernanza, es una cuestión de liderazgo, eso es una cuestión de personas, porque si al final luego además resulta que tenemos que definir una batería de indicadores para hacer el seguimiento de la evaluación no sé qué, pero al final hay una persona que se dedica a meter eso en un Excel, ¿cómo gestionamos eso? Pues eso es que hay que generar una cultura de trabajo interno en la administración. Y a mí de todo esto que se está hablando, todas estas metodologías y todo esto, el libro y todo lo que hacemos, lo más importante al final del día en nuestro trabajo, yo digo, yo es que soy como los cascos azules de la ONU, a resolver conflictos en ayuntamientos, a hacer de psicólogo. De verdad, es así, es así. Y así es como funciona. ¿Nos corresponde a nosotros? Pues no. O sí, no lo sé. Pero es a lo que te dedicas y a un poco a transversalizar toda esa información, ponerla encima de tal, llámalo problemas, llámalo oportunidades, llámalo DAFO, llámalo lo que sea. Y de eso sacar lecturas y con esas lecturas, desde una capacidad proyectiva, que ahí sí reivindico a la arquitectura y al urbanismo, desde la creatividad, no como el gesto y no como edificios bonitos, sino cómo aportar, ¿no? Desde nuevas, o sea, nuevas formas de pensar para solucionar los problemas creados por las viejas formas de pensar, que eso es la creatividad, pues con todo eso aportar, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo ambiental, en la movilidad, ¿no? Y como últimamente digo, todo, en todo momento, toda la vez, ¿no? Como la peli, ¿no? Ujú. Y además con el reto que tenemos, que es el fin del mundo, sí, con el fin de mes, sí, pero además como el conejo de Alicia en las País de las Maravillas, ¿no? Corriendo y ya llegamos tarde. Yo aprovecho Sí, con sí. la broma de que ya te voy a Ya cortar la Llegamos palabra. tarde. Hay una pregunta ahí. Sí, sí, quería aprovechar que Juanma pidió la voz. Bueno, Sí, por favor. porque ya estoy aquí. Y si les parece, cerramos con tu comentario. Agradecerles a todos así rápido. Ahora Laura les agradecerá también, pero arriba hay unas copitas esperando Toma. y podemos seguir debatiendo de todo esto. Sí. Juanma, comenta. Ya que he decidido, tampoco es relevante, mucho menos, sino simplemente que me gusta participar, obviamente, y agradecido de haber abierto el abanico, obviamente, de una reflexión como esta, y por tanto agradecidísimo, ¿no? En cualquier caso, es más una reflexión en forma de pregunta o en forma de declaración o en forma de que ustedes quieran tomarlo, ¿no? Es decir, parto de aquel comentario inicial de que, bueno, parece que hay un cierto colapso estructural del urbanismo, por decirlo de alguna manera, y yo creo que es verdad. No lo diría tanto en el sentido apocalíptico, como se hace mención, o parece que se hace mención aquí, sino más bien porque creo que hay una serie de instrumentos desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la propia legislación,
tanto nacional como autonómica, desde el punto de vista de los procesos urbanísticos que están en vigor, que están colapsados. Y por tanto no es un problema ya de debatir a través de cuáles son las herramientas para superarlo, sino primero hay que reconocer de que esos instrumentos son absolutamente nefastos y están colapsados. Y no digo que sean, desde mi punto de vista, no creo que sean, digamos, de darnos de pecho y decir hasta que no se vayan, ¿verdad? Esos instrumentos, no hacemos nada, no, hombre. Es decir, a mí me gustaría hacerlo, porque a mí de los es decir, regeneración, rebuilding, recuperación, resiliencia, la única palabra que me gusta es revolución. Lo digo sinceramente. Posiblemente se percatarán que tenga una semillita ahí determinada, ¿verdad? Pero es lo que siento, porque lo demás me parece que son fórmulas extraordinarias desde el punto de vista metodológico para hacer llegar, pero sin ese toque final desde el punto de vista de revolución, si me permiten, a mí me parece que no llegamos. Bueno, Gracias. cerramos la sesión aquí, Sí. delante de la cámara, pero continuamos en el cóctel, si les parece bien.